Amén. Bueno, estamos en el libro de Eclesiastés. Hemos estado mirando algunos detalles importantes en medio del diálogo que tuvimos el último viernes y queremos continuar pues con nuestra dinámica. El libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría o de literatura sapiencial. Hemos estado mencionando que la literatura de sabiduría es una literatura que gira en torno a la experiencia de vida. Y en función de eso, los autores de este tipo de literatura nos quieren contar, alentar, animar a través de la experiencia. Y recordemos, las experiencias de la vida no necesariamente todas son buenas. Las experiencias de la vida, algunas son experiencias positivas, pero hay otras que son difíciles. Hay experiencias en la vida que son placenteras, pero muchas otras experiencias en la vida que no lo son tanto. Y por eso es que los escritores de este tipo de literatura procuraban alentar el corazón. En el caso de la literatura bíblica, que tiene que ver con la sabiduría, tratan de alentarnos a la luz de la experiencia sobre qué es lo que debemos de meditar, qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de hacer en medio del camino, en medio de la dinámica de la vida. Libramos batallas, luchas, experimentamos cosas positivas, otras que no son tan positivas. Y es en medio de todo eso que el autor nos alientan, tanto el autor de Job, que habla de la experiencia de alguien que pasó por el sufrimiento, como el escritor de Proverbios, que nos habla a través de refranes y de dichos, nos habla de la experiencia de la vida, pero también el escritor de Eclesiastés nos habla a través de su propia experiencia. Recordemos algo que debemos de tener presente. La literatura de sabiduría o sapiencial no es exclusiva de la Biblia. La literatura de sabiduría o sapiencial es una literatura que se desarrolló en muchas de las culturas antiguas. Todas las culturas antiguas procuraban eh, hablar desde una perspectiva de la experiencia. Las culturas antiguas como las culturas sumerias, las culturas babilónicas, las culturas persas, las culturas de muchos otros entornos tenían distintas formas de transmitir sabiduría y habían escritos que se dedicaban a este tipo de cosas. En el contexto griego era común todo este tipo de asuntos. Entonces, es importante que entendamos eso. El detalle es que hay una diferencia entre la literatura de sabiduría que se desarrolló dentro de algunas culturas no judías y no cristianas a la literatura de sabiduría que encontramos en la Biblia. ¿Ok? Eh, la literatura en el contexto de los entornos antiguos era diferente a la literatura de sabiduría que encontramos en la Biblia. La literatura en esos entornos era una literatura como encontramos en Eclesiastés, en algunos momentos cargada de pesimismo, pero el pesimismo en esas culturas y en ese tipo de literatura en particular no alentaba a la vida. Muchas veces cuando se leía uno este tipo de literatura, más bien se tenía un lenguaje frío y desprovisto de esperanza. Entonces, probablemente muchas personas leían un libro como El Diálogo del Pesimismo, una obra babilónica del siglo XIV antes de Cristo, o sea, hablemos 1400 años antes de Cristo, ya dentro de las culturas antiguas en la región de Babilonia, Sumeria,
este tipo de escritos existían. Pero cuando estos escritos cargados de pesimismo hablaban, decían que la vida no tenía sentido y la única respuesta que había para poder enfrentar las circunstancias de la vida era el suicidio. Entonces, escritos como estos, dentro de aquellas culturas, lo que hacían eran simplemente desalentar la vida y decirle a la gente, bueno, esto no tiene sentido, esto no tiene valor, no vamos para ningún lugar. Al final de cuentas, pues simplemente lo mejor que uno pudiese ocurrir es morirse, lo mejor que pudiese suceder es que nos muramos. Entonces, este tipo de literatura tenía estas connotaciones. Un lenguaje que no estaba cargado de esperanza, sino que alentaba a la gente a, a pensar en opciones. Y muchas de esas opciones era simplemente, mejor nos morimos. La famosa épica de Gilgamesh, un escrito sumerio de hace muchos siglos dentro de la cultura sumeria, llegaba y dentro de alguno de sus párrafos, el dios Shamash llegaba y decía, tú no encontrarás la vida que persigues, hablando a los hombres y diciendo a los hombres, simplemente tú puedes andar persiguiendo cosas buenas en la vida, pero nunca vas a encontrar nada. Tú nunca vas a encontrar cosas positivas, tú nunca vas a encontrar nada en el entorno humano. Entonces, encontramos a las deidades, encontramos a los hombres en estos tipos de literaturas de sabiduría pesimista en el mundo antiguo, desalentando la vida, diciéndole a la gente, no hay esperanza, no tenemos razones para existir, no tenemos razones para vivir. La sabiduría pesimista que encontramos en Eclesiastés es un tipo de literatura pesimista, pero no es un tipo de literatura parecida a la literatura pesimista de otras culturas. Porque el autor de Eclesiastés, aunque nos expone ante la realidad de la vida y habla con cierto tono de pesimismo cuando nos presenta las circunstancias de la dinámica diaria, el libro en algún momento nos plantea que hay una razón para existir, más allá de mirar la realidad del mundo y la realidad que se enfrenta en el mundo, porque él no niega los problemas que hay en el mundo. El autor de Eclesiastés no niega que en el mundo vamos a encontrar pruebas, no niega de que en el mundo no vamos a enfrentar dificultades y angustias, más bien reconoce que es así. Más bien reconoce de que la gente muchas veces se preocupa, corre, se desespera por lograr cosas, pero que al final de cuentas todo es vanidad. Nos expone ante la realidad de que muchas veces nos esforzamos, corremos, queremos lograr tantas cosas, pero al final del camino nos vamos a morir. O sea, nos expone ante la realidad. Es como que nos dice, bueno, estás esforzando, claro que sí, pero al final de cuentas tienes que entender y tienes que reconocer que todos en algún momento nos vamos a morir y no vamos a llevarnos nada de aquellas cosas que obtuvimos. Es casi como decirnos, pon los pies sobre la tierra. Tú puedes esforzarte en el plano humano, pero al final de cuentas te mueres y no te llevaste absolutamente nada. Trata de hacernos reaccionar, tal vez de una forma pesimista, pero el autor de Eclesiastés no se queda allí. El autor de Eclesiastés nos trata de hacer entender y ver que la vida, aunque está cargada de complejidades, la vida cobra sentido cuando nosotros tomamos en cuenta algunos aspectos en nuestro diario caminar, y uno de esos aspectos es vivir en el temor de Dios. Cuando aprendemos a vivir en el temor de Dios, pues esta vida compleja y difícil la podemos disfrutar a pesar de las dificultades. Pero el autor trata de poner nuestros pies sobre la tierra
exponernos ante la realidad de la vida, pero también nos trata de despertar y nos trata de hacer reaccionar ante las realidades. Eso es algo interesante de este libro. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Mire, Eclesiastés ciertamente hace un eco del antiguo pesimismo, de la literatura pesimista, de sabiduría del mundo antiguo, pero va más allá del pesimismo. Sostiene la posibilidad de que en medio de lo difícil y complejo de la vida podemos tener gozo, podemos tener fe y podemos experimentar la seguridad de la bondad de Dios, a pesar de que tenemos que ser realistas, de que vivimos en un mundo complejo, de que vivimos en un mundo que no es fácil, de que vivimos en un mundo lleno de complejidades. Mire, este libro hace una división entre lo que está debajo del cielo y lo que está sobre la tierra. Y ese es un lenguaje constante en el libro. Y yo quiero que juntos vayamos a un ejemplo de esto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Eclesiastés 5:2 usa un lenguaje que usted y yo vamos a encontrar a lo largo de todo el libro. Dice 5:1, 5:1 y 5:2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dios está sobre los cielos, nosotros estamos sobre la tierra. Igual, en muchas otras secciones se habla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Todo lo que está en esta tierra es pasajero. Todo lo que está en el cielo, pues está vinculado y tiene que ver con Dios. Y cuando leemos el pasaje del capítulo 5 del libro de Eclesiastés, lo que está haciendo el escritor de este libro es poner nuestros pies sobre la tierra y decir, qué insensato es que tú hagas votos a la ligera, de que tú vengas al templo, de que tú vayas al santuario de Dios y te apresures a hablar. Y por eso es que habla el autor aquí del sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios, y los necios son aquellos que estamos sobre la tierra, ser humano. El sacrificio de los necios es aquel que se apresura a venir delante del Señor y empieza a hacerle promesas. Ay, Dios, yo te prometo que si tú me haces esto, yo hago lo otro. De que si tú me das aquello, yo me comporto bien o yo voy a hacer esto otro. No te apresures, no te apresures con tu boca. No actúes con prisa con tus labios, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, nosotros como hombres tenemos que cuidarnos. Por eso el escritor llega y dice, es totalmente insensato que usted se apresure. Tenga cuidado. Pero él siempre habla en ese lenguaje lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y casi siempre en Eclesiastés lo que está asociado con lo que está en la tierra tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo insensato, tiene que ver con lo necio. Lo que está en el cielo tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo sabio, tiene que ver con el entendimiento y la prudencia. Entonces, el escritor de Eclesiastés, al hacer esta división, nos está diciendo que necesitamos darnos cuenta que todos aquellos que habitamos sobre la tierra y nos movemos en este plano humano, estamos expuestos a las limitaciones propias de nuestra condición. Y una de las limitaciones es que en ocasiones nos apresuramos a hacer votos y promesas a Dios.
Nos apresuramos a hacer votos delante del Señor y al final de cuentas no nos damos cuenta que esos votos ponen de manifiesto nuestra humanidad y, y la vanidad de este mundo, porque el énfasis de que todo es vanidad debajo del sol, o sea, nosotros los seres humanos nos movemos dentro de esa esfera, en esa esfera de la vida diaria, esa esfera donde muchas veces nos apresuramos a hablar, esa esfera donde muchas veces nos apresuramos a tomar decisiones, esa esfera donde muchas veces nos apresuramos a actuar a la ligera, apresuradamente, no meditando y reflexionando sobre lo que hacemos. Entonces, el escritor de Eclesiastés nos quiere llevar a un punto de confrontarnos con nuestra realidad. Podemos conocer a Dios, podemos caminar en el temor de Dios y que al final es lo que Él insta y motiva. Pero al final de cuentas seguimos siendo seres humanos de carne y hueso, con limitantes. Y por eso es que desde una perspectiva pesimista, Él trata de hacernos reaccionar y hacernos ver la realidad que vivimos. Mire, el libro también hace una distinción entre la observación y la fe. La observación es lo que yo veo en el diario vivir, lo que yo veo en la dinámica diaria, lo que yo veo en el comportamiento de la gente y en mi propio comportamiento. El libro constantemente vemos a la autora hablando de lo que él observa, de lo que él ve, de lo que él interpreta en la vida, en la vida, del comportamiento de las personas y lo contrasta con la fe. Mire qué interesante algunos versículos en el capítulo 1 para hacer una alusión a este tema. Si vamos al capítulo 1 y algunos otros de los primeros capítulos del libro de Eclesiastés, vamos a tratar de leer capítulo 1 desde el versículo 13 en adelante. Mire lo que dice versículo 13 del capítulo 1 en adelante del libro de Eclesiastés. Verso 12, vamos a leer para tratar de leer ese segmento. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Cuando leemos ese verso 2 y cuando él dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que hay debajo del cielo, me di a la tarea de estudiar, de indagar, de ver, de observar. Inquirir quiere decir investigar algo, tomar el tiempo para empezar a mirar las cosas, a interpretarlas, a entenderlas, a observarlas. Pareciese que el escritor, él se dio a la tarea de mirar su propia vida, la vida de los hombres, las circunstancias de la gente. Sigue diciendo, miré, 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Mirar todas las obras es una acción de observar. Miré, empecé a ver el comportamiento de las personas, mi propio comportamiento. Empecé a mirar lo que sucedía debajo del sol y aquí sacó una conclusión. ¿Cuál era la conclusión que el escritor dice que sacó? Todo ello, todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Al final, después de su observación, de ver la realidad del hombre, de ver la condición del hombre, de ver las circunstancias del hombre, dice, ciertamente me doy cuenta de que todo es vanidad. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé, dice el verso 16, yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Él no solamente miró a los demás, se miró a sí mismo. Miré en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón, verso 17, a conocer la sabiduría
y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es vanidad. Yo me dediqué a conocer la sabiduría. Yo me dediqué a estudiar, yo me dediqué a investigar, yo me dediqué a ver a otros y a verme a mí mismo. Pero él mismo reconoce que cuando vio al ser humano en general y a todos los que estaban alrededor suyo y él miró su propia vida, se dio cuenta que todo era vanidad. Es como llegar y decir, ciertamente, nosotros los seres humanos vivimos preocupados por tantas cosas, pero al final de cuentas, ¿qué sentido tiene que nos preocupemos por tantas cosas? ¿Qué sentido tiene que te preocupes por tantos detalles, por obtener ingresos, por obtener bienes, por obtener posesiones, por obtener todo tipo de recursos? ¿Qué sentido tiene eso cuando al final de cuentas mucho de lo que adquieres y obtienes en la vida, al final de cuentas no lo vas a disfrutar porque te vas a morir? Y ese es uno de los planteamientos que él hace. Y mucho de lo que él hace en el libro es contarnos lo que él ve a la luz de su propia vida y de la vida de otros. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir al capítulo 2, verso 1. Dice de la siguiente manera: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. Mire lo que él, el escritor, decía en su propio corazón: ven ahora. O sea, se decía a sí mismo, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de muchos bienes. A la risa dije, verso 2, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Verso 3 del capítulo 2, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Verso 5, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles y todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grandes vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. Y él empieza a hablar de todo aquello que él había obtenido. Y al final de cuentas, cuando usted lee el final del discurso del capítulo 2, él llega y dice todo eso. Me di cuenta que era vanidad. Aquello por lo cual yo me preocupaba, aquello por lo cual yo consideraba valioso, importante y que tenía sentido en la vida, al final era vanidad. Claro, alguien podría decir, pero qué pesimismo más tremendo y más fatalista el de este hombre. Lo que pasa es que en ese lenguaje pesimista y fatalista, lo que el autor está queriendo es que pongamos los pies sobre la tierra, que reaccionamos. Porque muchas veces nosotros pensamos que tener todo eso, adquirir todos esos bienes, tener toda esa sabiduría, todo ese entendimiento, eso es lo máximo. Eso es el clímax de todo. Eso es el resultado más ideal de toda la existencia humana. Y el escritor llega y dice, pues les voy a decir algo. Yo tuve todo eso. Yo tuve todo lo que un hombre hubiese deseado. Yo tuve todo lo que cualquier persona hubiese anhelado. Y al final de cuentas le voy a decir que todo eso es vanidad. No tiene sentido. Es algo, es como esa aflicción de espíritu. Es algo que el viento se lleva. Entonces, de esa manera, el escritor, de esa forma tan pesimista, nos está queriendo hacer reaccionar y que nos demos cuenta que cada vez que miramos la vida de otros y miramos nuestra propia vida, necesitamos darnos cuenta de la temporalidad de todas las cosas. Y que en medio de la vida, usted y yo probablemente nos esforzamos por tantos y tantas cosas, pero al final del camino, todo es vanidad y deja de tener sentido porque todas esas cosas se vuelven un fin en sí mismo. Lo que pasa es que muchas veces para muchos de nosotros los bienes, el placer,
Y todas las cosas materiales se convierten en un fin en sí mismo. Y es allí donde el escritor trata de hacernos reaccionar y que podamos meditar en estas cosas. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 16, y creo que leímos algo de esto la semana pasada. Vi más debajo del sol. Mire, el lenguaje de debajo del sol o lo que está sobre la tierra. Llega y dice, vi lo que hay debajo del sol, verso 16, capítulo 3. El lugar, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, quien allí, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¡Qué tremendo! Al final de cuentas, de una forma bastante directa, el autor llega y dice, al final, la misma experiencia que van a tener las bestias del campo, la vamos a tener nosotros. Simplemente vamos a morir, simplemente la vida se va a terminar. Entonces, claro, él no entra aquí en explicaciones teológicas de hablarnos qué es lo que sucede después de la vida. Bueno, los animales simplemente mueren y dejan de existir. Nosotros los seres humanos pues pasamos a otro plano y la Biblia nos presenta que la vida más allá de la muerte tiene unas facetas particulares que la Biblia describe, pero el autor no entra en ese debate doctrinal porque ese no es su interés. Simplemente lo que él está queriendo decir y hacernos ver es que en medio de la observación que él hace, ciertamente todos pasamos por la misma experiencia, tanto las criaturas, las bestias, como las criaturas, los seres humanos, terminamos igual. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Me volví, vi todas las violencias que hay debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún y que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción. Y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Y vi vanidad. Pareciese que el autor, en medio de todo lo que observa, de todo lo que ve, él llega y dice, ciertamente el necio se cruza de brazos y come su propia carne. ¿Qué significa eso? Se cruza de brazos, no trabaja, no se esfuerza, se muere de hambre y termina comiéndose a sí mismo. Es una forma, una expresión para hablar. O sea, no tiene fruto, no come, simplemente se desentiende de la vida. Esto es lo que observo, todo es vanidad. Unos se esfuerzan por obtener, otros simplemente se cruzan de brazos, el necio, y deja de trabajar y se vuelve un ocioso. Eso es lo que veo debajo del sol, pero tanto uno como el otro, tanto el que se esfuerza por obtener bienes materiales como aquel que se cruza de brazos y no hace nada. En ambos casos, todo es vanidad. Entonces, en este lenguaje, en un lenguaje donde el autor nos dice, esto es lo que vi, esto es lo que observé, esto es lo que palpé, estas son las cosas que veo en nuestro diario vivir, nos damos cuenta
que el escritor de Eclesiastés está hablando a la luz de su propia experiencia, de lo que ve a su alrededor, de lo que ve en su propia vida. Él observa todo eso y al final de cada uno de esas observaciones dice, todo es vanidad. Todo se lo lleva el viento, todo es pasajero, todo es sin sentido. Entonces, en medio de ese lenguaje, el autor nos está queriendo exponer ante una realidad. Él plasma lo que ve. La pregunta para nosotros, tratando de contextualizar y mirar un poquito la aplicación de esto para nosotros hoy. La pregunta es, a la luz de la experiencia y de la sabiduría pesimista de Eclesiastés, preguntémonos, ¿qué es lo que nosotros observamos y vemos en nuestra dinámica de la vida? Probablemente no, podríamos hablar desde una perspectiva de la fe, del gozo, de disfrutar la vida. Y no es que el escritor de Eclesiastés no hable desde la perspectiva de la fe. Es que por un lado él reconoce que lo que está viendo suceder en el mundo, todo es vanidad, pero en algunos momentos él llega y anima a la gente a entender que a pesar de que todo es vanidad y es sin sentido, se nos insta a vivir la fe y a vivir el gozo. Se nos insta y el autor, por eso la sabiduría de Eclesiastés, la sabiduría pesimista de Eclesiastés no se queda solo en el pesimismo. Llega y dice, miremos la realidad de lo que vivimos, miremos la realidad de lo que pasamos, de lo que experimentamos, pero también reconozcamos que tenemos que disfrutar la vida, pero disfrutar la vida dentro del equilibrio que Dios quiere que disfrutemos la vida. O sea, ¿para qué vas a malgastar todo tu tiempo dedicándote solo al trabajo cuando hay otras cosas importantes que tienes que disfrutar? Y esa es la perspectiva de Eclesiastés. Al final de cuentas, ¿para qué te ocupas tanto de tu trabajo? Y prácticamente sacrificas un montón de cosas importantes. Vive la fe, disfruta todo con plenitud. Y no pienses que todo en la vida es trabajo y esfuerzo y cómo se llama y doblar el lomo, como dicen por allí, tratando de obtener bienes materiales, sino que también debes de considerar disfrutar la vida. Por eso el autor de Eclesiastés pasa de ese lenguaje de pesimismo a un lenguaje de que en medio de observar la vida y las realidades del mundo en que vivimos y nuestra propia realidad, y nos lleva a examinarnos, porque yo me pongo a pensar, ¿será que el escritor de Eclesiastés quiere seguirnos exhortando a usted y a mí para que nosotros observemos la dinámica de la vida y nuestra propia dinámica de vida? ¿Será que nosotros, al igual que el escritor de Eclesiastés, muchas veces estamos afanados con tantas cosas que ocupan nuestro tiempo, con tantas cosas a las cuales le damos prioridad y nos desatendemos de un montón de otras cosas que también son importantes en la vida? ¿Será que el escritor de Eclesiastés, a la luz de su propia experiencia, a nosotros, lectores modernos que nos acercamos a este libro, nos está confrontando para que nosotros nos detengamos en el camino y examinemos nuestra dinámica de vida y nos preguntemos cómo estamos conduciéndonos por la vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es primordial para nosotros? Y puede ser que en medio de ese examen que usted y yo nos hacemos, nos damos cuenta que algunas de nuestras prioridades, cuando las examinamos en detalle, son vanidad. Puede ser que ese examen autocrítico que nosotros nos podríamos hacer a la luz de nuestra propia experiencia de gente que vivimos en el siglo XXI, nos va a llevar también a darnos cuenta qué tremendo. Estoy dándole prioridad a estas cosas y al final de cuentas, ¿qué voy a obtener yo de todo esto? ¿Un bien material
o cualquier otra cosa que me genere placer. La pregunta es, ¿y de qué me puedo estar olvidando? ¿Será que hay algunos otros asuntos que importantes en la vida que en medio del trajín de la cotidianidad he estado descuidando y olvidando en mi vida diaria? Mire, pensemos en la realidad. Hoy hay tanta gente sumida en medio del trajín del trabajo y de las actividades de la vida diaria que cuántas veces no descuidan sus hogares, cuántas veces no descuidan su familia, cuántas veces no descuidan una relación de matrimonio, cuántas veces no descuidan una relación con sus hijos, cuántas veces no descuidan otras cosas, la espiritualidad o muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque vivimos tan sumidos en otros asuntos a los cuales les estamos dando prioridad. ¿Será que en medio de la dinámica de la vida Dios está queriendo que examinemos a la luz de esta literatura pesimista qué estamos haciendo con nuestra vida? Y que en un punto particular Dios está queriendo que retornemos a mantener un equilibrio de prioridades en medio de tantas cosas que hacemos en la vida. Yo creo que parte de la experiencia de exponernos al pesimismo del escritor de Eclesiastés es que nosotros reaccionemos. Mire, entonces el escritor de Eclesiastés no solamente habla en función de lo que él está observando en otros, sino también en su propia vida. Pero no solamente él plantea de que todo es vanidad, sino que también él plantea que cuando reaccionamos ante muchas cosas que son vanidad, y nos damos cuenta que estamos dándole prioridad a algunos asuntos que son importantes, pero que deberíamos de combinarlos con otras prioridades en la vida, él nos insta a vivir la fe y el gozo también. Por eso es que en capítulos como el 1, versículo 14, el autor de Eclesiastés usa expresiones como esta. Mira, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. 2:14. Mire lo que dice allí. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. Tanto el necio como el sabio van a terminar en el mismo lugar en algún momento. Cuando en 1:14 y en 2:14 se nos habla de todo esto, se nos está diciendo, bueno, al final de cuentas, todo es vanidad, tanto el necio, tanto el sabio que tiene sus ojos en su cabeza, o sea, que presta atención a las cosas, que procura caminar con entendimiento y sabiduría en la vida. Cuando lo contrastamos con el necio, que anda en tinieblas, que actúa conforme a su propia insensatez y necedad, al final de cuentas, lo tremendo de todo es que el fin de ambos es el mismo, porque un día ambos van a experimentar y pasar por la misma experiencia que es la muerte. Entonces, de una forma o de otra, eh, el autor nos quiere hacer enfrentar lo complejo de la vida. Nos quiere llevar a un punto de decirnos, bueno, la vida puede ser de que te estés actuando como sabio, puede ser que estés actuando como necio, puede ser que le estés prestando tu oído al consejo tomando la decisión de caminar por sendas adecuadas, pero puede ser que estés caminando por sendas que no sean las correctas y tomando decisiones malas. Pero al final de cuentas, todo es vanidad. Todos vamos a terminar en el mismo lugar. Y con esto el autor no está diciendo que no es valioso ser sabio. Él no está diciendo que no es valioso que seamos gente prudente, pero él nos está queriendo llevar a un punto de confrontarnos con todo esto. Hay mucha gente que se preocupa por prepararse. Yo siempre le he dicho a la gente, si usted se puede preparar, si usted puede tomar tiempo para instruirse, conocer más, crecer en conocimiento, eso es importante. Eso es importante. Animamos a nuestros jóvenes a estudiar para que tengan un título universitario, puedan tener un buen trabajo,
puedan tener una buena vida, puedan tener una profesión que les permita poder subsistir en un medio de un mundo complejo. Pero todo eso que es sabio se puede convertir en algo que es vanidad y que el viento se lo lleva cuando usted se centra solamente en eso y se olvida de otras cosas importantes en la vida. Y al final de cuentas, mantenemos una vida desequilibrada donde no tenemos prioridades o tenemos solamente unas cuantas prioridades, pero otras cosas importantes y valiosas en la vida no le prestamos atención. Este libro nos confronta. Por eso el libro tiene un tremendo lenguaje de confrontación para nosotros. Un lenguaje que nos confronta con nuestro caminar, con nuestra vida diaria. La pregunta que surge en medio de todo esto es, ¿cuál es el propósito perdurable de este libro? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que este libro está buscando al final de cuentas con todos nosotros? Con aquellos receptores originales que recibieron esta información, así como nosotros que leemos este documento 2300 años después de que fue compuesto. La pregunta es, ¿qué es lo que pretende este libro? Bueno, este libro es un llamado tanto a fieles como a los que no lo son, para tomar en serio el enigma de la vida. O sea, el llamado del libro no es solamente un llamado a gente piadosa, es un llamado a cualquier persona, a cualquier ser humano, sea una persona que ama a Dios como aquella persona que no ama a Dios. Nosotros tenemos que tomar en serio el enigma de la vida, las complejidades de la vida. Nosotros necesitamos detenernos en el camino y observar lo que está sucediendo en nuestro entorno y lo que está sucediendo con nuestra propia vida. Sería insensato que usted y yo cuando leamos este libro, usted no se detenga a pensar, ¿y qué de mi vida? ¿Y qué de mis prioridades? ¿Qué es para mí tan trascendental? ¿Será que eso que yo considero tan trascendental en mi vida y sobre lo cual gira mi dinámica diaria y mi existencia, al final de cuentas, será que yo necesito meditar si esto realmente es importante? Y si es importante, ¿a dónde me está llevando todo esto? ¿Será que esto que es importante y que estoy haciendo, necesito combinarlo con otras cosas que he descuidado? Mire, todos nosotros necesitamos y la literatura de sabiduría nos quiere exponer ante la experiencia de la vida. Nosotros necesitamos aprender de la experiencia. Una vez escuchaba hace muchos años en un anuncio publicitario en mi país que decía que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Claro, cuando uno escuchaba eso, yo me reía. Yo decía, pero ese anuncio, ¿por qué habla de esa manera? Pero qué interesante, porque cuando uno medita en esa expresión, la verdad es que nosotros los seres humanos muchas veces tomamos caminos en la vida, terminamos mal, al final del camino chocamos contra un muro, nos golpeamos, sufrimos, vivimos situaciones difíciles y al final de cuentas, años después, volvimos a transitar por caminos iguales y volvemos a irnos por la misma senda y volvemos a terminar igual. Y uno se pregunta, pero no aprendimos de lo que nos sucedió tiempo atrás. Mire qué tremendo eso, lo enigmático de la vida, que nosotros los seres humanos en ocasiones somos seres tan complejos y tan faltos de entendimiento que en ocasiones nos cuesta mirar nuestra propia experiencia de vida y darnos cuenta que ya en algún momento ya hemos recorrido ese camino y que ese camino no nos fue bien. Y hoy en día, años después, se está dando una situación similar y estoy terminando tomando las mismas decisiones que tomé hace muchos años atrás.
y probablemente el resultado va a ser el mismo que obtuve en el pasado. El libro de Eclesiastés tiene el propósito de confrontar al que piensa que Dios no es algo útil para la vida diaria. Eclesiastés es un libro que nos confronta. El final del discurso, capítulo 12, verso 13. El final del discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ciertamente la vida es compleja. Ciertamente en la vida hay problemas. Ciertamente en la Biblia hay muchas cosas que se convierten en vanidad y terminan en vanidad. Pero al final de cuentas, la vida cobra sentido y nuestra existencia cobra sentido cuando nosotros en medio de nuestra vida diaria le damos un espacio a Dios para que Él gobierne y para que Él dirija nuestras vidas. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios en medio, porque una cosa es decir que yo tomo en cuenta a Dios y otra cosa es darle espacio a Dios para que Él tenga un lugar en medio de nuestra dinámica diaria. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Hay mucha gente que dice: no, yo tengo en cuenta a Dios en mi vida. Dios, él es el eje de todo lo que yo soy. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es cierto. Cuando vienen muchas veces los problemas y las pruebas de la vida, amados hermanos, ahí se pone en evidencia si realmente Dios es el centro de nuestra vida. Porque muchas veces cuando vienen las dificultades, las pruebas y las situaciones difíciles, así como le pasó a Job en el libro de Job, que es un libro de sabiduría que habla desde la experiencia de un hombre que fue probado. Allí es donde sale a relucir el carácter realmente de alguien que tiene a Dios como centro de su vida. Entonces, esto no es un asunto solamente de hablar. Nosotros, los seres humanos, nos podemos tirar flores, como dicen en mi país. Nos podemos tirar flores y llegar y decir o pensar que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y pensar que nosotros somos ¿cómo se llama? El clímax de la espiritualidad. Pero al final de cuentas tenemos que ser sinceros que muchas veces en medio de nuestra dinámica de vida, en medio de algunas circunstancias, no necesariamente ponemos en evidencia esa espiritualidad que decimos tener. Por eso, como creyentes necesitamos evaluar nuestro camino y si Dios realmente está siendo el centro de nuestra dinámica de vida. Mire, este libro nos confronta al optimista simplista que quiere vivir solo por fe y lo expone al realismo. Este tipo de lenguaje de sabiduría pesimista trata de confrontar a aquel que llamamos el optimista simplista, que muchas veces llega y dice: no, es que yo vivo por la fe. Sí, cierto, la Biblia nos habla de vivir por fe. La Biblia nos dice que nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Claro que sí, pero usted y yo no podemos salirnos del escenario del realismo de la vida. Esta vida, el realismo de esta vida nos dice que en medio de esta vida hay pruebas. Una actitud de optimista simplista que vive por fe son aquellos cristianos que llegan y dicen: no, yo soy un hijo de Dios. Yo como hijo de Dios, yo no voy a tener pruebas. Los cristianos verdaderos y espirituales no tienen pruebas. Los cristianos verdaderos y espirituales no se enferman. Los cristianos verdaderos y espirituales viven casi en las nubes. Viven caminando 1 metro sobre la superficie de la tierra, casi andan en las nubes. Muchas veces hay cristianos así, con un acercamiento y con una perspectiva de la vida que llega y dice: no, nosotros los cristianos, las pruebas a nosotros no nos tocan. Las pruebas no tocan al Hijo de Dios, las pruebas no tocan a aquellos que profesan la fe, las pruebas no tocan a aquellos que
que conocen a Cristo y en que han sido redimidos por Él. Pues le voy a decir algo, la perspectiva de la Biblia nos dice otra cosa. La perspectiva de la Biblia nos anima a vivir por la fe, pero nos anima a ser conscientes que vivimos en un mundo afectado por el mal moral y el mal natural. Y este mal natural, el mal natural son todas esas cosas que suceden en el mundo, las pestes, los virus y todos los males. Ese es el mal natural. El mal moral es el pecado, la maldad que llena el corazón del hombre. ¿Cuántas personas escuché yo al inicio de la pandemia cuando surgió todo este tema del COVID, que llegaban y decían, no, eso no va a tocar a ningún cristiano porque Dios está con nosotros, porque Él está a nuestro lado, porque Él es nuestro sustentador, porque somos hijos de Dios y a los hijos de Dios la enfermedad y ningún virus lo va a tocar. Y al final de cuentas, alrededor del mundo tenemos a miles de cristianos y a miles de personas que no profesan la fe cristiana muriendo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, es que la vida y el mal natural nos expone ante una realidad. Todos nosotros, mientras estemos en este plano humano y en esta condición de humanidad y viviendo en medio de este mundo no redimido, nos va a tocar experimentar en algún momento la enfermedad, el sufrimiento y la prueba. Eso es ser realista. El autor de Eclesiastés nos quiere sacar de esa actitud optimista simplista y nos expone ante la realidad. Nos quiere poner los pies sobre la tierra y trata de hacernos ver y trata de hacernos entender que ciertamente vivimos en medio de la realidad de un mundo complejo, en medio de la realidad de un mundo difícil. Un famoso escritor llegó y dijo en una ocasión, Dios tiene la llave a todo lo desconocido, pero no te la dará a ti. Ya que no tienes la llave, debes de confiar que Él abrirá las puertas. Hay cosas que nosotros desconocemos. Hay cosas que yo no entiendo en medio de este mundo y no tengo las respuestas. Dios tiene la llave y tiene las respuestas. Y Él es el único que nos puede declarar y decir por qué las cosas suceden. Y muchas veces Dios ni siquiera nos dice por qué suceden. Simplemente nos dice, esta es la realidad. Y Dios no nos da explicaciones ni tiene la obligación de darte a ti y a mí explicaciones de por qué las cosas suceden. Ciertamente vivimos en medio de este mundo, pero al vivir en medio de este mundo, lo que el autor quiere es que nosotros examinemos nuestra realidad, examinemos nuestras circunstancias, examinemos la realidad de la vida y podamos aprender en medio de nuestro caminar diario. ¿Cuál es el propósito perdurable de este libro? Que entendamos la brecha entre lo que Dios sabe y lo que nosotros podemos saber. Una cosa es lo que Dios sabe y otra cosa es lo que nosotros podemos saber. Nuestro conocimiento es limitado, el conocimiento de Dios es ilimitado. Por eso Eclesiastés capítulo 6, 1 en adelante, dice de la siguiente manera: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfruten los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Qué tremendo esto. ¿Cómo explicar que Dios da riquezas a alguien, bienes y honra, y al final de cuentas no lo puede disfrutar? Oye, qué contradictorio eso. Dios prospera a alguien, te da bienes, te da riquezas, te da posesiones y al final de cuentas no puedes disfrutar. ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo usted explica toda esa realidad? ¿Cómo usted explica todas esas circunstancias?
Al final de cuentas, bueno, Dios sabe por qué lo hace. Usted y yo podríamos o trataríamos de dar respuestas a todas esas cosas, pero usted y yo no sabemos al final de cuentas por qué Dios permite que las cosas sean así. Mire, este libro está lleno del uso de patrones superlativos como un recurso para dar énfasis. Vanidad de vanidades es un énfasis. Eso es algo que está constantemente en el libro. Vanidad de vanidades. O sea, cuando decimos vanidad de vanidades, es que esto es una vanidad al extremo. Es como redundar, es un superlativo. Usted va a encontrar eso. Y por eso los superlativos usted lo va a encontrar constantemente en este libro. Los superlativos es como una forma de reafirmar algo y decir, ciertamente esto es una vanidad enorme, una vanidad extrema. Y lo que está pretendiendo el escritor, inspirado y guiado por el Espíritu Santo a la hora de escribir, es llegar y decir, ciertamente, todas estas vanidades, toda esta vanidad que se ve debajo del sol, es algo que le debemos de prestar atención. Entonces, y quiero concluir con esto, dice, y lo menciono así, mire, la vida desde la perspectiva de Eclesiastés tiene un lado negativo. ¿Cuál es el lado negativo de la vida? El lado negativo de la vida es que en este mundo hay sufrimiento. El lado negativo de la vida es que en este mundo nos esforzamos por tantas cosas y al final de cuentas muchas veces no disfrutamos de eso, ni vamos a disfrutarlo porque nos morimos y son otros los que disfrutan de tanto trabajo que tuvo y tanto esfuerzo que tuvo. ¿Qué es lo negativo de la vida? Bueno, en la vida hay pruebas y dificultades y muchas veces no entendemos el porqué de todas esas cosas. Al final de cuentas, usted puede llenarse de sabiduría y de todas aquellas cosas temporales y pasajeras de este mundo que son de nuestro interés, pero que al final de cuentas, simplemente al final del camino nos morimos. ¿Y para qué tanto esfuerzo? Entonces, hay un lado negativo que el autor presenta desde una perspectiva de la sabiduría pesimista. Pero también el libro nos presenta un lado positivo que muestra lo bueno y el sentido que tiene la existencia, porque el autor no solamente nos habla de forma pesimista de lo negativo que encontramos en la vida, también habla de lo bueno que encontramos en medio de la existencia. Es por eso que en algunos momentos usted encuentra al autor hablando en este tono, también en el libro. Vamos a leer algunos de esos versos que algunos ya los vimos, pero los vamos a reiterar. 2:24. Llega y dice, 2:24. No hay otra cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto de la mano de Dios. No hay cosa mejor que el hombre para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Al final de cuentas, lo que está diciendo aquí el autor, come y bebe, disfruta, llena tu alma de alegría con tu trabajo. Al final de cuentas, todo es vanidad, sí, porque cuando vemos la vida y la realidad de la existencia humana, pues está cargada y llena de cosas complejas y difíciles. Pero al final, mira el lado positivo de la existencia humana. Disfruta de lo que haces. Disfruta de lo que haces. No simplemente trabaja por trabajar, sino disfruta. También come y bebe. Si al final de cuentas obtienes fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo, disfruta. Toma aquello, el resultado, la remuneración y lo que recibes de tu esfuerzo y come y disfrútalo. Y no solamente pienses en meterlo en un banco, guardar tu dinero y atesorarlo y acumularlo. Disfruta de la vida.
Disfruta plenamente de ella. Mire lo que dice 3, versículo del 12 al 15. Leíamos algo de esto la semana pasada. Dice, yo he conocido 3:12 al 15. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es de Dios, don de Dios, que todo hombre coma y beba y goza del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello que se añadirá. Ni de ello se disminuirá y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Disfruta de la vida, come y bebe y goza del bien de tu labor. Versículo 13. Mire lo que dice el versículo, vamos a leer el versículo 22, también allí. Así pues, he visto que no hay otra cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque lo lleva, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Miren lo que dice, vamos a leer. Seguimos leyendo esos versículos que tenemos anotados. 5:18 al 20 de Eclesiastés. Este es el lado positivo que encontramos de Eclesiastés. 5:18 al 20. Y aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, eso es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios lo llenará de alegría el corazón. Gózate y disfruta lo que obtienes, disfruta de la vida, disfruta plenamente de todo. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 15. Estamos leyendo algunos versículos asociados con este concepto. 8:15 del libro de Eclesiastés. Dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le conceda debajo del sol. Seguimos leyendo otros versículos. Vamos a leer ahora el capítulo 9, versículo 7. Leo para ustedes. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Seguimos leyendo hasta el verso 10, 9:7. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. O sea, acicálate, vístete bien, presentable, y luego ve y goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora que estás aquí, en medio de este mundo, en medio de la realidad de este mundo en el cual vivimos todos, disfruta. Disfruta de la mujer de tu juventud, disfruta de lo que Dios te ha puesto en el camino, disfruta de todo aquello por lo cual te estás esforzando. Entonces, el libro de Eclesiastés no es solo pesimismo, no es solamente desde una forma pesimista presentarnos la realidad de la vida, las complejidades de la vida y que la mayoría de esas cosas son vanidades, sino también que nos lleva al punto de llegar y decir, ciertamente necesitas tener presente que en medio de examinar nuestra vida y lo complejo de nuestra existencia y del mundo en que vivimos, trata de disfrutar lo que haces.
Por eso cuando yo pienso en esto y en este lenguaje del escritor de Eclesiastés, ¿cuántos de nosotros, pensando en los creyentes, aquellos que vivimos en este momento de la existencia humana, en este siglo XXI, usted y yo, cuántas veces nosotros no hacemos un cúmulo de cosas, amados hermanos, y ni siquiera las disfrutamos? ¿Cuántas veces desarrollamos tantas actividades y ni siquiera disfrutamos de la labor que realizamos? Y simplemente nos levantamos un lunes diciendo, ay, qué pereza tener que ir a este trabajo, y qué pereza tener que hacer esto, y qué pereza tener que hacer lo otro, y qué cansado volver a la misma rutina. ¿Por qué será que nosotros los seres humanos nos cuesta disfrutar de lo que hacemos? Recuerdo el comentario de alguien que una vez llegó y dijo que cuando usted hace algo que a usted ama, cuando usted hace algo que usted ama y que a usted le gusta, usted nunca va a trabajar. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque cuando usted hace algo que usted ama y que usted disfruta, eso para usted no va a ser trabajo. Aunque sea su trabajo, eso va a ser algo que le va a generar placer. Pero ¿por qué nosotros nos cuesta tanto mirar nuestra actividad o lo que usted desarrolla en medio de la dinámica de su trabajo en casa, si es una ama de casa o si de su labor en una oficina? ¿Por qué no podemos disfrutar de lo que hacemos? Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros no nos hemos detenido en el camino a darnos cuenta que aún aquella labor que Dios ha puesto en nuestras manos para llevar a cabo, nosotros tenemos que aprender a disfrutarla. Disfrutar todo eso. Disfrutar lo que llevamos a cabo. Por eso el lenguaje del autor de Eclesiastés es que toda labor que desarrollemos, la disfrutemos plenamente. Y aún más, es mirar más allá del trabajo, es mirar más allá de aquellas actividades que realizamos como parte de nuestra actividad laboral diaria. Es que hay muchas otras cosas que tenemos que disfrutar en la vida. El placer del descanso, el placer de salir con los hijos, ir a algún lugar público a jugar con ellos, el placer de salir con tu esposa a comer a algún lugar y pasar un buen momento con ella, el placer de disfrutar momentos en familia. O sea, necesitamos aprender en medio de la dinámica de la vida a mirar cada una de las cosas, a mirar nuestras prioridades y darnos cuenta de que en medio de lo complejo de la vida que vivimos también hay tantas cosas que tenemos que disfrutar. Mire, hay gente que está tan sumida en su trabajo, hay gente que está tan sumida en su dinámica de vida diaria, que muchas veces llega a su casa y llega malhumorado, enojado con todo el mundo. Y la esposa y los hijos llegan y le dicen, pero ¿por qué te desquitas con nosotros por tu trabajo y por tu labor diaria? Llegas amargado a la casa, disgustado a la casa, con un mar de preocupaciones, de angustias, de aflicciones. Mire, ¿cuántos de nosotros necesitamos desconectarnos muchas veces de nuestras actividades de trabajo? Y en algunos momentos, en nuestros espacios no laborales, empezar a decir, voy a salir con mi familia y a disfrutar con ellos un día para desconectarme de la rutina, salirme, ir a caminar, salir a disfrutar algún lugar y pasar un buen tiempo. Muchas veces hoy en día, ¿por qué es que la gente vive en tanto estrés? ¿Por qué será que la gente vive en tantos momentos de tensión? Nos genera muchas veces estrés que después nos producen enfermedades y algunos malestares con nuestra salud física, porque muchas veces no nos hemos detenido en el camino de decir, bueno, yo tengo que bajar las revoluciones y la velocidad. Yo no puedo estar sumido solo en trabajo. Yo no puedo estar sumido solamente en ciertas cosas que creo que son prioritarias, pero que le estoy dedicando el 100% cuando hay otras cosas que tengo que disfrutar en la vida. El autor de Eclesiastés nos está queriendo llevar a examinar nuestra existencia y nuestra vida y nos pone en el escenario de lo negativo y él lo ve desde una perspectiva pesimista, pero nos pone el escenario de lo positivo.
Y nos dice, disfruta, alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate en las cosas que haces, disfruta lo que haces. Toma tiempo para ti. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo que no piensan en ustedes, sino que pasan pensando en otros porque el trabajo nos absorbe y no tienen tiempo para pensar en ustedes? ¿Cuántos de ustedes se han dado una escapadita un día para tomar un día de relax y desconectarse y salir de esa rutina diaria que muchas veces nos llena de estrés? Muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, pero tenemos tiempo para otras cosas superfluas y muchas veces sin sentido. Entonces, no es que no hay tiempo, es que el tiempo lo utilizamos de otra manera. Entonces, el final del discurso del escritor de Eclesiastés es tanto exponernos a las realidades complejas de la vida, que al final son vanidad, pero también el autor llega y nos plantea, tienes que detenerte en medio de tu existencia y tratar de disfrutar de la vida. Pero en medio de buscar ese equilibrio, debes de tomar en cuenta que el centro y sobre lo cual debe girar todo esto que les estoy hablando, según el predicador, es lo que dice el capítulo 13 que leímos la semana pasada. Que llega y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire, al final de cuentas, esto es el todo del hombre. Usted puede tener todo lo que un ser humano desearía o desea tener. Pero al final de cuentas, si Dios no está presente en medio de nuestra dinámica de vida, probablemente todo eso que usted tiene, todo eso terrenal y pasajero y temporal, por lo cual hemos luchado, simplemente se convierte en algo sin sentido. Porque Dios es el que le da equilibrio a la existencia del ser humano. Dios es el que nos hace ver la realidad de la vida, las complejidades de la vida, que nos expone ante la realidad de lo que vivimos y pasamos. Pero también nos expone, y Dios también nos lleva a entender que tenemos que detenernos en el camino y valorar cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es aquello que es trascendental? Y nos lleva a un punto a través del autor de Eclesiastés para que nosotros nos detengamos en medio de la alta velocidad por la cual nos conducimos por esta vida y que nosotros nos podamos examinar a nosotros mismos y nuestra existencia. Si Dios es el centro de todo, Él nos va a dar equilibrio a la hora de plasmar nuestras prioridades. Él nos va a dar equilibrio a la hora de vivir nuestra existencia. El mensaje a la luz de la experiencia y del mensaje de sabiduría de Eclesiastés es: aprende a vivir la existencia y a vivir tu vida. Aprende a tener un balance y un equilibrio entre lo que haces, lo que vives y cómo te conduces por la vida. Muchas veces necesitamos detenernos para examinarnos. Y muchas veces ese detenernos y examinarnos nos va a llevar a un punto donde probablemente vamos a tener que hacer cambios, vamos a tener que hacer ajustes, vamos a tener que cambiar algunas cosas, vamos a tener que cambiar prioridades, vamos a tener que hacer equilibrio entre algunos asuntos. Mi pregunta para ti en esta noche es: ¿qué será lo que el Señor nos ha estado queriendo hablar o nos quiere hablar a través de este libro? A usted y a mí. ¿Será que Él quiere bajarnos de esa nube de espiritualidad que muchas veces, mire qué interesante? Recuerdo hace muchos años que visitando a una creyente, su esposo estaba allí en la casa. Ese esposo pues no asistía regularmente a la iglesia, ella pues sí asistía a su congregación,
Y ese creyente, perdón, este hombre, este esposo de esta mujer, llegaba y decía en medio de una conversación, porque en medio de eso, hablando con él llegaba y me decía, bueno, el asunto con mi esposa que va a la iglesia es que ella no tiene tiempo para mí, porque todo es iglesia. La iglesia tiene ayuno todos los días está en la mañana en el ayuno. Todos los días hay tiempos de oración, todos los días está en la iglesia. Todos los días hay culto, todos los días está en la iglesia. Esta mujer no pasa aquí en la casa. Y él en un tono sarcástico me dice, ella debería de llevarse el colchón para la iglesia. Claro, él se estaba quejando. ¿Por qué? Se estaba quejando porque para ella su vida giraba en torno a Dios y a la iglesia. Claro, alguien por allí podría decir, no, es que esta mujer es una mujer muy espiritual. Es una mujer de Dios. Esa es una mujer de Dios, una mártir de la fe por tener ese hombre tan pecador que no quiere ir a la iglesia y tan malo. Pero mi pregunta era, mientras yo escuchaba a este hombre, ¿y por qué este hombre no quiere ir a la iglesia? ¿Será porque probablemente esa mujer le estaba prestando más atención a las cosas espirituales bajo el concepto de vivir su espiritualidad, que al final de cuentas estaba olvidando de atenderlo a él y tomar tiempo con él? Su esposa no pasaba en casa. Su esposa simplemente pasaba metida en la iglesia. Eso, amados hermanos, es un desequilibrio. Eso es salirnos de la realidad de la vida. Nosotros, además de vivir nuestra espiritualidad, tenemos que vivir nuestra vida de familia. Nosotros tenemos esposo, esposa, tenemos hijos con los cuales necesitamos relacionarnos, con los cuales a los cuales tenemos que brindarles tiempo, con los cuales tenemos que sentarnos a hablar, con los cuales tenemos que interactuar, con los cuales tenemos que salir a pasear y tener tiempos entre nosotros para disfrutar de la convivencia como familia. Nosotros no podemos llevar el tema de la espiritualidad a extremos tales que nos olvidamos de todas las demás dinámicas de la vida. No podemos. Nosotros los cristianos tenemos que vivir en medio de nuestra existencia, siendo conscientes de que estamos en medio de este mundo, en medio de las realidades de este mundo, y tenemos que tener un equilibrio sano entre nuestra dinámica de vida en todas sus facetas, sean trabajo, sea iglesia, sea Dios, sea familia. Dios quiere que usted pueda tener una dinámica de vida equilibrada donde todo eso usted le preste atención y usted establezca prioridades. Entonces, la idea del escritor de Eclesiastés a la hora de hablarnos desde su experiencia es: detengámonos en el camino, que examinemos nuestra existencia, cómo estamos viviendo. Nos quiere sacar de ese optimismo simplista que tenemos muchas veces algunos evangélicos y ponernos los pies sobre la tierra y darnos cuenta que también vivimos la realidad en medio de un mundo donde hay cosas donde nos tenemos que ocupar. Mire dónde llegan el tema de la supuesta espiritualidad de algunas personas. Recuerdo hace muchos años una persona que pasó por la vida de la congregación por un corto tiempo, pero recuerdo que en medio de todo eso se quejaba de que no tenía dinero, no tenía recursos, y muchas veces él pues vivía en ocasiones pidiendo apoyo para a los hermanos en la iglesia. En una ocasión me reuní con él y le digo, tú no necesitas pedirle a los hermanos, tú lo que necesitas es trabajar. ¿Qué? Vamos a buscarte una opción de trabajo. Se le consiguió una opción de trabajo. Empezó a trabajar, pero con el paso de las semanas, llegó y me dijo, pastor, voy a salir de ese trabajo. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, es que yo no puedo trabajar allí. Es porque en ese trabajo, viera, pastor, es que allí
toda la gente que trabaja tienen una boca tan sucia y soez, solo palabras obscenas, solo vulgaridades, solo hablar cosas indebidas. Pastor, yo no puedo trabajar en un lugar así. Yo no puedo trabajar en un lugar así. Yo no puedo desarrollar ningún tipo de actividad. Mi vida espiritual está afectada por ese tipo de cosas. Ciertamente salió de su trabajo y después de salir de ese trabajo, estaba diciendo, ay, pastor, no tengo dinero, la iglesia me puede ayudar. Y yo le dije, no, tú lo que necesitas es trabajar. Y sabes algo, si usted no puede lidiar con los problemas y las presiones de un trabajo con gente que no conoce de Cristo y que habla palabras oeces, pues tú vas a tener problemas en cualquier trabajo. Porque ese tipo de cosas tú la vas a escuchar en cualquier lugar. Él quería vivir en una nube de espiritualidad. Él quería trabajar en un lugar donde probablemente él solamente escuchaba hablar a huestes espirituales, a ángeles, cantando alabanzas al Señor todo el día. ¿Dónde usted va a encontrar un trabajo así? Donde a un jefe no se le sale una palabra soez o donde no hay un comportamiento indecoroso o indebido. En todos los trabajos eso se suscita. Muchas veces nosotros queremos vivir la espiritualidad ajenos de la realidad de que vivimos en un mundo caído y afectado por el pecado. Y Dios nos llama a vivir nuestra espiritualidad y nuestro compromiso con Dios en medio de esas realidades. Pero hay muchas veces cristianos que quieren salir de esa realidad y no ser confrontados con la realidad que vivimos en medio de un entorno complejo y difícil. Pero es allí donde Dios nos llama a vivir nuestra fe y a vivir nuestra fe de una forma consistente. Una fe que nos permita examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestras prioridades, examinar nuestro compromiso con Dios, pero también nuestro compromiso con la vida, con las actividades que desarrollamos, con nuestra familia, con el entorno familiar donde nos desenvolvemos. El libro de Eclesiastés pretende y procura poner nuestros pies sobre la tierra. Por eso el libro de Eclesiastés para algunos cristianos es un libro un poco complejo y probablemente poco espiritual, porque trata de examinarnos y trata de hablarnos de la realidad. Pero así es la sabiduría. La sabiduría nos habla de la realidad de la vida. La realidad de la vida es que mucha gente piadosa sufre. El libro de Job es un vivo ejemplo. La gente piadosa pasa pruebas y pruebas complejas y difíciles. Entonces, a la luz de la experiencia, estos libros nos examinan. Estos libros es como un rayo, una fotografía, unos rayos X que examinan. Dios está queriendo que usted y yo examinemos nuestros corazones, nuestra dinámica de vida, nuestra existencia. Miremos la realidad del mundo en que vivimos, miremos también la realidad de todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Disfrutemos de la vida, disfrutemos de lo que hacemos, disfrutemos de tener un equilibrio en todo lo que llevamos a cabo, sirvamos a Dios, también vivamos en medio de este mundo. Y es en medio de este mundo que Dios nos ha llamado a que nos deleitemos y nos gocemos en medio de, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Así que animémonos para vivir una vida que glorifique a Dios, que exalte a Dios, que dé honra al Señor, pero sobre todo que Él sea el centro de todo lo que hacemos. Cuando Él es el centro de todo lo que hacemos y le tememos a Él y andamos en sus mandamientos, el Señor nos va a ayudar a mantener ese equilibrio entre nuestra dinámica de vida, entre nuestra espiritualidad y entre todo lo que hacemos en medio de que Dios nos permita examinarnos,
profundamente en medio de mirar este hermoso libro de las escrituras que nos motivan, que nos alientan y que instan para vivir una vida que le honre, una vida que le exalte, una vida que le glorifique y que dé alabanza. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Recibe, Señor, toda la gloria, todo el honor y toda la exaltación. Gracias. Cuando la palabra y vemos el testimonio de la Escritura, nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos lleva a examinarnos, nos lleva a mirar nuestro corazón, a mirar nuestra dinámica de vida, nos lleva a vivir una vida donde miramos cómo estamos viviendo, qué le estamos dando, qué es importante para nosotros. Y el Señor nos confronta con lo pasajero y temporal de tanto, pero también nos insta y que Dios necesita en nuestro caminar. Amantísimo Dios, te pedimos en este momento que tú seas sustentándonos, guiándonos, dirigiendo nuestros pasos, ayudándonos en todo momento y en todo tiempo. Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias porque nos confrontas, nos exhortas, nos corriges, nos alientas a vivir una vida para gloria y honra de tu santo. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por la palabra que alienta nuestro corazón. Gracias porque en todo momento tu Santo Espíritu está aquí para redarguir, corregir y exhortar nuestras vidas para que vivamos para honra de tu nombre, Señor. Que todo lo que hagamos en la vida, que todo lo que hagamos en la vida sea para honor y exaltación de tu santo nombre. Gracias, Rey amado. Gracias, soberano Rey. Te damos el honor y la adoración hoy y por los siglos de los siglos. Amén.